es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Señor. Aleluya. Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú. Amén, amén. No importando nada, te glorificaré. Amén. Hola, Dios les bendiga a todos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestra escuela de discipulado, Estrategia de Jesús, nivel Nacer. Estamos agradecidos, contentos por la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da al poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes allá en sus casas. Les damos una cordial bienvenida, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, el pastor May García. Estamos transmitiendo desde la iglesia sede de la Iglesia Apostólica Unida, Jesucristo Agua de Vida. Y pues hermanos, familias, amigos, sean bienvenidos a una tarde más en familia, en el conocimiento de la palabra, en saber en nuestro propósito que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, saber comprender el principio, el tiempo en el trabajo y hacia dónde vamos dirigiendo nuestros pasos como hijos de Dios y como nuevas criaturas en este hermoso camino. Dios bendiga a los que estamos aquí presentes. Y pues hermanos, desde el interior de la República, venimos bajando rápidamente aquí en Mexicali, en la sede. Subimos rápidamente La Rumorosa, Tijuana, Ensenada, hasta llegar a La Paz, Baja California. Y por qué no también a nuestros vecinos país, a los hermanos que están allá, familias que nos están escuchando desde Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco y hasta donde llegue esta emisión, esta transmisión. Sean bienvenidos a la transmisión de esta noche. Bien, ya una vez dando la bienvenida, ¿verdad? Sintiéndonos en esa confianza, volvemos a
a tomar nuestra lección de esta noche. Es la lección número 8, concerniente con el tema o el título arrepentimiento y conversión. El día de hoy, hermanos, le damos la gracia y la misericordia de Dios que nos permite estar aquí y poder compartirte este breve tema. Por lo cual, allá en tu casa, te voy a invitar a que tengas lista tu pluma, lápiz y puedas anotar los textos que vamos a estar compartiendo durante el periodo de estas clases, juntamente con nuestros demás pastores que vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Te invito a que tengas una actitud de discípulo y puedas ahondar y profundizar en lo que nuestro Señor Jesucristo te quiere dar en esta noche. Por lo cual te voy a invitar allá en tu casa que con Biblia en mano abras tu Biblia en el libro de los Hechos, y hoy vamos a comprender una de las palabras que el apóstol Pedro dijo en aquel tiempo presente, que más sin embargo sigue trayendo su fruto en los tiempos actuales o contemporáneos en los cuales tú y yo nos encontramos. A las nuevas criaturas les queremos decir que es bien importante esta breve exposición de la cual tú puedas abrir tu corazón y puedas decirle al Señor allí en una oración personal, y puedas tú acercarte a Dios confiadamente, como dice la expresión de la palabra, y puedas depositar tu fe y tu confianza en Él. El tema de esta noche es arrepentimiento y conversión. La misma palabra te dice hacia dónde va direccionada esta clase, por lo cual en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, que es el texto con el cual vamos a iniciar en esta noche, dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy quiero decirle que cada vez que nosotros vemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo el llamamiento a nuestras vidas hacia el arrepentimiento, quiero traerte a la mesa probablemente ejemplos que tú puedas correlacionar en tu vida diaria y tú puedas comprender que ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, siempre en nuestra vida vamos a tener que tener esta guía básica, importante y esencial en lo que es la palabra arrepentimiento y conversión. El apóstol Pedro en aquel momento, estando allá en aquel lugar en Jerusalén, puedes ver tú cómo aquellas comunidades se acercaron a escuchar el mensaje, a escuchar la predicación, pero siempre tú vas a ver ahí en la carta a los Hechos la palabra arrepentíos. Probablemente en la vida nosotros nos hemos dado cuenta de cosas o situaciones en ocasiones que nos han hecho a nosotros, pero que también nosotros hemos también sido partícipes de ciertas acciones de las cuales podemos decir en esta noche: me arrepiento de haberlo hecho. Son palabras fuertes, sí, pero que son esenciales para el desarrollo de la nueva criatura, como tú me estás escuchando hoy en esta noche, pero también de nosotros que ya estamos dentro de este hermoso camino, en esta senda de justicia por amor a su nombre, y que es una rama esencial, es una guía especial en nuestra vida, de siempre llevar una vida de continuo arrepentimiento y conversión. Todos aquellos hermanos que están detrás de este monitor saben bien y tenemos conocimiento de la palabra, de la suma importancia de poder nosotros acercarnos a Dios si hemos cometido alguna falta. Y tenemos, como dice la expresión de la Biblia, abogado tenemos a Jesucristo. Pero para la nueva criatura es bien importante, porque en este nuevo comienzo el tema te da a entender y nos da a entender a nosotros la suma importancia de nuestro arrepentimiento. Es decir, que para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, todo Él puede perdonar. Todo Él tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. No hay nada imposible que el Señor no pueda hacer, o no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Pero es bien importante en tu vida y en mi vida, de los que ya estamos dentro de este camino, como los que estamos por entrar, de tener en mente y en corazón arrepentimiento, ciertamente, pero le vamos a añadir la conversión. Si tú estás escuchándome en esta noche, te damos una vez más la bienvenida. Si te vas conectando, en la caja de comentarios déjanos tu amén, un gloria a Dios, amén Pastor Mayo, estamos aquí presentes. Y te invito, ¿verdad?, a que participes con nosotros y nos dejes ahí en un breve comentario, no de qué es lo que te hayas arrepentido, pero sí de qué tan grande Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén de los que estamos aquí presentes?
porque Él nos ha perdonado mucho. Pero más sin embargo, vemos en la Biblia historias, facetas de las cuales nos permite a nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Te decía hace un breve momento, no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Quiero traer a la memoria, o en este momento aquí a la mesa, lo que nuestro pastor Manuel compartía en la clase pasada. El tema de nuestro pastor Manuel tocante a lo que es el sacrificio y el amor de Dios. Para ello es bien importante traerlo en esta noche, porque es otra pieza importante para nosotros podernos acercarnos a Dios y saber quién es aquel a quien nosotros nos vamos a refugiar, en quien nosotros vamos a confiar, pero que hubo un precio a pagar. Hubo un precio en el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer, y esta cita la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y vamos a ver, tocante a la lección pasada, lo que es el sacrificio y el amor de Dios, pero vamos a ver cómo opera en nuestras vidas el poder ver en nuestro Señor Jesucristo lo que Él padeció. El libro de Mateo, capítulo 27, versículos 28 en adelante, dice de la siguiente manera: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esa es la acción más poderosa que podemos ver tocante a lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para que tú y yo en este tiempo presente, en los tiempos en los cuales el apóstol Pedro dijo tan tremenda palabra tocante al arrepentimiento y la conversión, pero debemos de ver también lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer tocante a lo que es el sacrificio y el amor del cual tú hoy y yo podemos ser parte en este hermoso día. ¿No es maravilloso saber que hay un Dios que tiene el poder y la facultad para hacer nuevas todas las cosas? Probablemente tu mente y tu corazón dirán: Dios no te puede perdonar. Dios no quiere nada con los pecadores. O Dios no puede perdonar mi grandísima falta. Porque allí en tu mente y en tu corazón es donde está tu lucha interna, tu lucha interior que no te permite acercarte a Dios. Sin embargo, quiero traer a la mesa, tocante a este punto, en la casa de Leví podemos ver cómo en aquel lugar había de todo. Yo le llamo en aquella expresión a lo que aconteció en el hogar de Leví, cómo había publicanos, pecadores, había de todo, probablemente todo lo inmencionable, que si lo trajéramos en este tiempo presente, pues hubiera de lo poco peor, había de lo ¿cómo le podemos decir? De la crema innata, pues, de la sociedad. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico en amor y misericordia, entró en aquel hogar. En algún momento los sabios de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, como señalando la actitud de nuestro maestro, diciéndole o poniéndole por delante de él, ¿verdad?, todas aquellas acusaciones, todas aquellas faltas de aquellos hombres. Probablemente le decían: ¿cómo es posible que te puedas sentar con ese que roba? ¿Cómo es posible que te puedas sentar con esa que adultera? ¿Cómo es posible que tú te puedas sentar a comer con los pecadores? Y le empezaban a señalar todo ese tipo de malas acciones en los hombres. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, tocante al amor, al sacrificio que hizo por nosotros en el madero, podemos ver que respondió de una manera importante y contundente: yo no he venido a los sanos, sino he venido buscando enfermos y pecadores. Allá en tu casa puedes reconocer en esta noche que eres pecador, que le has cometido falta ante Dios. Y esa es una parte importante para poder nosotros
adentrarnos a lo que es el punto del arrepentimiento y tener cambios de conversión. Reconocer que hemos pecado y reconocer que hemos fallado al Señor. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos o fuimos exentos de ciertas actitudes o cambios en nuestra vida. Todos en algún momento padecimos de los estragos amargos que deja el pecado en la vida del hombre. Pero más sin embargo el amor, el sacrificio, todo lo que nuestro Maestro padeció por nosotros, hoy podemos decir: gracias, Señor Jesucristo, por lo bueno, por lo misericordioso y por lo que seguirás haciendo en mi vida y en la vida de los que nos oyen allá atrás en el monitor. ¿Cuántos hermanos que están conectados con nosotros pueden escribir en la caja de comentarios amén? Y de los que estamos aquí, pues sería más obvio decir amén, Señor, porque usted perdona todo y podemos estar de pie en esta noche. Y es bien importante, amigo, amiga que me escuchas, familia en Cristo, que conozcamos lo profundo que es nuestro Señor tocante a lo que es el arrepentimiento y la conversión. Por lo cual quiero traer a la mesa también otra historia en la Biblia que vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 19. El libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 en adelante. Y hoy vamos a ver esta historia para resumir esta breve lección tocante al arrepentimiento y conversión. Dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de baja estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto que te acabamos de leer, amigo, amiga que me escuchas, es lo que hoy podemos ver tocante a una historia de lo que era una vida pasada. Zaqueo nos enseña en esta noche, así como en la casa de Leví, podemos ver que en Leví había de todo pecador, todo tipo de gente, pero más sin embargo Jesús entró, fue confrontado ante aquella sociedad, ante aquellos hombres, y Jesús respondió de una manera contundente: yo he venido buscando enfermos y pecadores. Pero también vemos aquí en la situación en la cual Zaqueo se encontraba, una vida probablemente defraudadora, una vida probablemente que era muy, ¿cómo podemos utilizar la palabra coloquialmente? Era un hombre pilluelo, le gustaba robar, le gustaba defraudar a la gente, no era recto delante de sus, ¿cómo se dice?, compañeros de trabajo. Pero más sin embargo, cuando el maestro escuchó aquellas exclamaciones de la gente, que cómo era posible que iba a entrar a casa de un pecador, volvemos al punto. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de estas breves historias y de lo que estamos conociendo hoy en esta noche tocante a lo que es el arrepentimiento y conversión, es porque Él viene buscando hombres y mujeres sinceras de corazón, dispuestas a cambiar su estado de vida de pecado, su estado de vida de miseria, su estado de vida de ir siempre de día en mal, y reconocer que el hombre pueda decir, como en este caso el Zaqueo que nos enseña en esta noche, hacer un alto en su camino, ir a buscar a Jesucristo. A Zaqueo se le interpuso una comunidad
probablemente, como dice la expresión de la Escritura, bajo de estatura, pero más sin embargo se atrevió a subir un árbol, su necesidad de buscar de Dios. El pecado, amigo, amiga que me escuchas, si hay algo que tu vida y la mía ha experimentado tocante a la buscar la presencia de Dios, es que cuando vemos hombres y mujeres que ya están, ya no quieren seguir haciendo cosas que saben que le están dañando en su mente y en su corazón, que saben que nos están oponiendo o que estamos haciendo enemistad entre Dios y nosotros. Por ello, Zaqueo tuvo que subir al sicómoro, tuvo que ver quién era el que estaba pasando por ahí, y ese era nuestro Señor Jesucristo, como lo está haciendo en esta noche. Probablemente no es un sicómoro al cual tú estás subiendo, pero sí te estás metiendo a esta transmisión, y es un reto que el Señor te ha puesto en esta noche, y lo llamo de esta manera porque si tú estás aquí escuchando palabra de Dios, es porque tú tienes necesidad de Dios. Es porque tu alma, tu espíritu te han empujado a decir, es necesario arrepentirnos, pero también es necesario convertirnos de todo corazón. Para poder decir, como dijo Zaqueo, las palabras más poderosas que salieron de su exclamación, ya no era el tranza, ya no era el que robaba, ahora dijo delante del Dios Todopoderoso, tocante a cuando se sentó en la mesa y compartieron aquel pan, aquel momento íntimo, dijo nuestro Señor Jesucristo, la salvación ha entrado a esta casa, pero dijo Zaqueo también, si he defraudado, he de regresar cuatruplemente, es decir, 4 veces más de lo que yo pude haber hecho. Imagínense qué tan poderoso es escuchar el mensaje de salvación que hace que los hombres cambien su estado. El que mentía ya no miente más. El que robaba ya no roba más. ¿Qué más podemos llamar hoy? El que decía groserías ya no dice groserías más. El que adulteraba ya no adultera más. Eso es arrepentimiento, pararse en la brecha, subirse al sicómoro, reconocer su pecado. Estoy haciéndome daño a mí mismo y me estoy enemistando con Dios, y poder decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a entrar en tu camino. Ayúdame a cambiar mi mente. Ayúdame a cambiar mi corazón. Y es ahí donde empieza a obrar la conversión en tu vida y en la mía. ¿Es eso hermoso? Yo digo que sí. ¿No es eso maravilloso? Yo digo que es más que maravilloso, porque en esta noche te puedes dar cuenta que aquel que sufrió por ti y por mí en el madero, en este pleno 2021, te puedes dar cuenta que su amor, su gracia, su misericordia, su bondad y todo lo que le podamos añadir en virtud, en poder, se sigue manifestando en tu vida. Por lo cual yo te invito en esta noche a que medites, reflexiones. A los que ya estamos dentro del camino, procuremos seguir fieles a nuestro Señor Jesucristo. Procuremos seguir avanzando. Es una lucha continua, es un caminar que mientras el Señor nos mantenga en pie, debemos seguir procediendo al blanco. Pero a las nuevas criaturas, a los que nos están oyendo en este seminario, Escuela de Discipulado, Estrategia de Jesús, Nivel Nacer, les queremos invitar a que puedan reconocer, así como hubo hombres que nos están escuchando detrás de este monitor, que se pararon, subieron al sicómoro y dijeron, yo quiero conocer a Maestro, yo quiero conocer más de Jesús. Y conocer más de Jesús es dejar de practicar lo malo y empezarse a adentrar en las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual solamente voy a cerrar esta breve lección. Es una breve lección y quisiera solamente cerrar con lo siguiente. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy que nosotros como hombres, como mujeres que nos estamos desarrollando en este camino, y que al escuchar el mensaje de salvación, que al escuchar lo que hizo Jesús en el madero por nosotros, las afrentas que Él tuvo que padecer, los confrontamientos que Él tuvo que poner en orden. Yo no he buscado sanos, yo vengo buscando enfermos y pecadores. Yo he venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Todo ese trabajo ahora es responsabilidad nuestra, tuya y mía, hacer caso a la voz de Dios. Es una responsabilidad mutua, que ahí en tu casa y en la mía, aquí presente, debemos de ser responsables de ello. 2, que Dios está denunciando a todos los hombres que se arrepientan.
El mensaje de salvación diario que Jesús permite que se siga predicando es con el único propósito de que todos los hombres, como dijo Pablo, vengan al conocimiento de la verdad y poder reconocer que somos faltos ante Dios y que Él tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. 3, que el arrepentimiento verdadero es ante Dios y nos lleva a la conversión y a devolvernos del pecado, es decir, buscar a Dios con todo nuestro corazón, arrepentidos, convertidos verdaderamente ante un Dios poderoso y ya no seguir practicando lo que en algún momento nos tenía esclavizados. Dijo nuestro maestro en algún momento: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay nada más hermoso que ser libre de todo el peso del pecado. Número 4, por último, que solamente arrepintiéndonos y volviéndonos ante Dios, seremos perdonados y transformados. Es decir, una vida decadente, una vida precaria, convertida por el poder de Jesucristo y viendo cómo Dios sigue operando en nuestras vidas, en nuestro nacimiento, en nuestro crecimiento, llevándonos a una madurez para poder llegar a una grandísima multiplicación en el reino. Por lo cual, soy el pastor May García, pastor de Mexicali, Baja California, aquí en la Congregación Mensajero del Gran Rey. Te invito a que hagas tu resumen y allí en la caja de comentarios puedas exponernos, puedas decir: pastor, oren por mi vida, soy un alma que pertenezco al grupo de amistad 1 de Progar, grupo de amistad 2 de Bellavista. Hánoslo saber a qué grupo de amistad perteneces y vamos a orar por ti para que nuestro Señor Jesucristo haga la obra maravillosa como la ha hecho en cada uno de nosotros y la hará en ti y en los que a ti te oyeren y vinieren a este hermoso camino. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Él es digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Cántale a Él con todo el corazón. Gloria a Dios en lo alto. Gloria al Altísimo que venció. Eres todopoderoso, el Cordero inmolado, digno de adoración. Nuestro Dios es digno. Gloria a Dios en lo alto. Gloria al Altísimo que venció. Eres todopoderoso, el Cordero inmolado, digno de adoración. Oh, admirable, admirable defensor, quien nos cuida por amor, majestuoso redentor, digno de gloria, digno de honra, confesamos sin temor, torre fuerte es nuestro Dios, declararemos: eres grande, digno de gloria, digno de honra, gloria a Dios, dale gloria, gloria al Altísimo
que venció. Eres todopoderoso, el Cordero inmolado, digno de adoración. Dale gloria con tu voz. Aleluya. Él es digno, digno de gloria y honor. Eres digno, y no existe nadie más grande. Eres digno, digno de gloria y honor. Eres digno de gloria, digno de honra. Fuerte en batalla. Oh Dios, tú eres fuerte, y no existe nadie más fuerte. Eres fuerte, fuerte en batalla. Oh Dios, eres fuerte, eres digno de gloria, digno de honra. Gloria a Dios en lo alto, gloria al Altísimo que venció. Eres todopoderoso, el Cordero inmolado, el Cordero inmolado, el Cordero inmolado, digno de adoración. Que esté con nosotros, que se haya quedado con nosotros. Dios bendiga a nuestro pastor Mike. Hermanos, el tema que nos compartió, hermanos, sobre la conversión. Y el tema que un servidor, hermanos, por quienes no me conocen, me voy a tomar la libertad de presentarme. Mi nombre es Pastor Raúl Ortiz, de la Iglesia Manantial de Vida aquí en Mexicali. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y vamos a entrar a la segunda enseñanza de este día. Ya nuestro pastor le dio la bienvenida y un servidor también quisiera darle la bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que nos está acompañando y qué bueno que está queriendo saber más del conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Que la semana pasada un servidor le comentaba que quizás son temas que usted ya conoce, pero que es necesario que nosotros traigamos y refresquemos, ¿verdad?, el conocimiento, ¿verdad?, de lo que podemos nosotros decir que ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en esta noche sobre el bautismo. El bautismo, hermanos, tenemos una idea de lo que nos enseñó la iglesia tradicional, de los que venimos de la iglesia tradicional, hermanos, de que el bautismo es para los niños, hermanos, de niños de 1 o 2 años, ¿verdad? Y solamente echarle un poco de agua en su cabecita y el niño ya es bautizado. Pero una vez que venimos al conocimiento de la verdad, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando venimos nosotros al conocimiento de la verdad, sabemos que ese bautismo no lo dice la palabra del Señor. Si usted lee toda la palabra, usted se va a dar cuenta que no hay ni un solo bautizo de un niño en la palabra del Señor. Así que el objetivo de esta enseñanza es que usted comprenda que es necesario el bautismo para la salvación del hombre. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 27-39. A mí me gustaría ahí que anotara usted, que tuviera ahí su pluma y anotara. Dice la palabra del Señor: entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Caudace, reina de los etíopes, el cual era pues sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías,
Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiende lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, el primer paso al perdón de nuestros pecados es creer. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Es importante nosotros creer. Cuando una persona ha creído y ha confesado al Señor, se arrepiente de sus pecados e inicia un cambio de dirección en su vida. O sea, hablando del tema que nos expuso nuestro pastor Mike, hay una conversión en el hombre. Se aleja del pecado, camina diferente, actúa diferente, piensa diferente. ¿Por qué? Porque es la transformación que Dios ha hecho en el hombre cuando el hombre ha creído en la palabra del Señor. Entonces, ahora, el verdadero arrepentimiento nos lleva a obedecer al Señor. ¿En qué? En el bautismo. Nos lleva a obedecer en el bautismo. Aquel personaje que acabamos de leer, aquel eunuco, dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le había anunciado las buenas nuevas de salvación, hermano. O sea, le había hablado del evangelio. Y él las había creído de todo corazón. Entonces el evangelio dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Allá anote esta cita bíblica, hermanos, en Marcos 16, 15 y 16 dice esta palabra: si cree a Jesucristo de todo corazón y te has arrepentido, bien puedes ser bautizado. El bautismo es la consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo. Toda persona que ha creído verdaderamente y se ha arrepentido de todo corazón, entonces es capaz de confesar a Jesucristo con su propia boca y entonces pide el bautismo. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a la obediencia total, no parcial, hermano, hermana. Cuando hemos creído nos lleva a una obediencia total en la palabra de Dios. No solamente tomar lo que nos conviene o tomar una porción de la palabra. No, hermanos, toda la porción de la palabra, todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, el bautismo en agua es una parte esencial en el plan de la salvación del hombre. El que creyere, dice la palabra del Señor allá en Marcos 16, 16, anote la cita. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Creer y arrepentirse siempre nos lleva al bautismo. Veamos los siguientes pasajes. Hechos 16, versículos del 30 al 34. Dice: y se bautizó con él y todos los suyos, y se gozó que con toda su casa había creído a Dios. El que cree verdaderamente se bautiza, completando el proceso de su salvación. De esa manera completamos nosotros el proceso de nuestra salvación.
allá en Hechos capítulo 2, 38 y 41. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Anote otras citas bíblicas que le voy a estar dando, hermano, hermana. Hechos 8:12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Hechos 22, versículo 10 al 16. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Entonces, hermano, el bautismo tiene un significado. Y el significado, hermano, representa la muerte de la persona para este mundo de pecado, hermano. Así como un muerto ya no puede hacer aquello que desagrada a Dios, como robar, matar o emborracharse. Así como la persona se bautiza, muere al mundo. Romanos capítulo 6, 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el bautismo significa la muerte para el mundo. Vivíamos para agradarnos a nosotros mismos, ahora vivimos para agradar al Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. La sepultura. Todos sabemos que cuando alguien muere debe de ser sepultado completamente. O sea, no solamente se le echa poquita tierra, hermano, sino se llena de tierra, ¿no? Esta es la razón por la cual una persona es sumergida completamente en agua. Y no tan solo es rociada. La persona debe quedar completamente cubierta. Allá en Romanos capítulo 6, 4, dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La Biblia menciona que en los lugares donde se bautizaban los discípulos había bastante agua, había mucha agua. Es por eso, hermanos, que leemos ahí que cuando yendo por el camino, el eunuco, hermanos, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, entonces le bautizó, habiendo suficiente agua para que los dos estuvieran dentro del agua. Allá en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Qué otro significado tiene el bautismo? La resurrección. O una vida nueva, o una nueva vida. También el bautismo representa la resurrección a una nueva vida. En Romanos capítulo 6, 4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección.
Al salir de las aguas del bautismo, la persona es ahora una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Ha vuelto a nacer, se limpia queda sin mancha de pecado. Ahora debe de aprender a vivir una nueva vida. Allá en 2 de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice, son hechas nuevas. El bautismo representa entonces 3 cosas, anótelas: la muerte, la sepultura y la resurrección. Allá en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, un ejemplo más grande que tenemos, hermanos, es el de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único del cual la palabra de Dios testifica que fue sin pecado ni maldad. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor, porque para esto sois llamados, pues que también el Cristo fue afligido por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Sin embargo, para darnos ejemplo y mostrarnos lo importante y necesario que es el bautismo, Él fue ante Juan el Bautista para cumplir con este mandamiento divino. Y lo vemos allá en Mateo capítulo 3, versículo 14 y 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nuestro Santo Maestro, si nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, con cuánta mayor razón debemos hacerlo cada uno de nosotros. Este es un gran ejemplo de amor para cada uno de nosotros, digno, hermano, de ser imitado. Digno de ser imitado. Hermanos, lastimosamente he conocido personas que tienen 10, 15 años en el Evangelio y jamás se han bautizado, hermanos. Es triste cuando alguien, hermanos, no ha tomado ese paso de obediencia, hermanos, con tantos años en el Evangelio. ¿Es porque no ha creído? ¿Porque no ha habido una conversión? No lo sé. Solamente es un asunto entre el hombre y Dios. Entre Dios y el hombre. Yo espero de todo corazón, hermano, que usted decida ser bautizado. Si usted no es bautizado en el nombre de Jesucristo, pues este tema también es para usted. Para que usted en su tiempo lo medite, lo piense, hable con Dios y tome esa decisión. ¿Cuál es la fórmula correcta del bautismo?
Hay mucha controversia, hermanos, en estos tiempos, que unos bautizan en el nombre de Jesucristo, que otros bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que otros bautizan en Yeshua Mesías y infinidades, hermanos. Pero yo quiero decirle la fórmula correcta. Nos referimos aquí al nombre que debe de ser invocado al momento de ser bautizados, hermanos. Pues está escrito: y será que todo aquel que invocare su nombre, será salvo. En este punto existe confusión en muchos, porque por cuanto en la Biblia encontramos un texto difícil de entender cuando no se tiene la revelación del nombre. Y este texto, hermanos, se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice la palabra del Señor, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, este texto, hermano, es bien controvertido, pero hoy, hermanos, le vamos a dar la fórmula. A primera vista parece decir que el bautismo debe de ser en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es de suma importancia, pues el que lo dijo fue el Señor Jesús y debemos obedecer sus mandamientos. Pero sin embargo, escuche bien esto, sin embargo, cuando lo estudiamos detenidamente, hermanos, vamos a descubrir que aquí tenemos una fórmula y no un nombre, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Usted eche fuera demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted podrá echar fuera demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La pregunta es: ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Recordemos que la Biblia, aquí necesito que usted ponga mucha atención a esto, hermano, hermana, visita. Recordemos que la Biblia dice que solo hay un Dios, solamente hay un Dios, que se manifiesta de diferentes maneras: como Padre en la creación, como Hijo en la redención del hombre perdido, y como Espíritu Santo morando en el corazón de los creyentes. Pero ¿cuál es su nombre? Desde la antigüedad Él lo profetizó en Isaías capítulo 52, versículo 6. Vamos a leerlo, hermanos. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ese día, hermano, se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ese día se cumplió ahí, hermano, cuando el Dios se humanó en el Señor Jesucristo y vino a la tierra. Es decir, el único Dios se manifestó en carne. En primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. Jesucristo es el Padre. Vamos a leer Juan 14, 6, 11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre?
¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También, hermanos, allá en Juan capítulo 10, versículo 30 y 33. Y yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo es el Padre. Ahora Jesucristo es el Hijo. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Esto, hermanos, quiere decir que Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Hijo. Ahora Jesucristo es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, 16 y 18 dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Volviendo a nuestro texto principal, hermano, allá en Mateo 28, 19, podemos notar que el mandamiento de Jesús dice en el nombre. Es decir, un solo nombre, no dice en los nombres. Esto fue lo que sus discípulos entendieron al escuchar las palabras de Jesús. Es por ello que al momento de poner en práctica este mandamiento, ellos lo hacen usando el nombre. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es por ello, hermano, que el apóstol Pedro, en completa obediencia y lleno del Espíritu Santo, declara en Hechos capítulo 2, versículo 38: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Hermano, hermana, aquí está el nombre al cual le fue revelado a Pedro y a sus discípulos. No vemos en la palabra de Dios que después los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dice así. Dice que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Entonces es la orden que el Señor Jesucristo nos dejó. El nombre que se invoca en el bautismo es Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Como hemos visto, la fórmula de Mateo 28, 19 es Jesucristo. Y esto lo entendieron y practicaron todos los discípulos de Jesucristo.
Por otro lado, no encontraremos ni un solo versículo que indique que alguna vez alguien fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá en Lucas 24:47, y ya vamos a terminar, hermanos. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. En Hechos 8:12-16, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 47-48. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 19:3-7. Hechos 19:3-7. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús el Cristo. Hermanos, en toda la Biblia no hay ninguna cita que afirme que las personas eran bautizados en otro nombre que no sea Jesucristo. Así lo enseñó la iglesia primitiva, hermanos. Por eso Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a concluir con esto, hermanos. Vamos a concluir con esto. El camino de Dios es perfecto. De eso nadie lo puede negar, hermanos. El camino de Dios es perfecto. Y todo aquel que quiera la salvación la encontrará en el Señor Jesucristo por medio del bautismo que nos proporciona perdón y vida eterna. ¿Quieres ser salvo? Es una pregunta que le hago. ¿Quieres ser salvo? Es hora de tomar decisiones, de hacer cosas que cambien tu camino. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encontraremos la salvación para nuestras almas. Qué tan importante, hermanos, es bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, hermanos, y recibiremos la vida eterna con el Señor. Entonces, en obediencia, usted hágalo. ¿Quiere caminar con el Señor? Tome de esa decisión importantísima en su vida y llévela a cabo. Accione, haga algo para que su salvación, hermanos, sea completa. Hermanos, hasta aquí mi participación. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermanos, no se vayan, por favor. Todavía nos queda otro tema impartido por nuestro hermano Guillermo López. No se vayan, por favor, solamente es un receso de unos minutos y a continuación con nosotros nuestro hermano. Dios los bendiga y Dios los guarde. Reciban un abrazo fraternal a la distancia de parte de un servidor. Dios los bendiga y Dios los guarde y nos vemos pronto aquí en el Seminario Nacer. Dios los bendiga.
Muy buenas noches, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Les saluda su hermano y amigo, hermano Guillermo López, deseándoles que les bendiga el Señor, que esta noche, hermanos, se sigan edificando en la presencia de Dios y sigámonos gozando delante de Él en estas hermosas enseñanzas. Reciban un saludo también de todos los pastores y ministros de la Iglesia Apostólica Unida en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, nos toca ver en la lección 10 el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 3 versos 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Le damos slide, hija, por favor. San Juan capítulo 3 versos, hermanos, capítulo 3 verso 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es nuestro pasaje, hermanos, de nuestra base. Hemos visto un poquito, hermanos, de lo que hablamos del arrepentimiento, la conversión, hermanos, y el bautismo en agua. Ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender que hemos visto lo importante y necesario que es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero también nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que nacer de espíritu, del Espíritu Santo. Es decir, el que no naciere de agua, esto es el bautismo en agua. Y del Espíritu, este es el bautismo con el Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que usted va a nacer, hermanos, en el agua, pero también tiene que agregarle a esta obediencia, hermanos, después de que se arrepiente, se convierte al Señor, se bautiza en el Señor. Entonces usted, amado hermano, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo para que nos dé el resultado a tener parte del reino de Dios y recibir el Espíritu Santo, que es una promesa para todos los que esperamos la venida del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es para los que cumplimos de alguna manera, hermanos, los pasos de fe y obediencia, los cuales, hermanos, podemos ver que es creer en el Señor, arrepentirse, convertirse y bautizarse para gloria de Dios. Hermanos, entonces viene el regalo de Dios, que es el bautismo con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Uno no puede tener la promesa de Dios si no se arrepiente, hermanos. Esa es la base principal. Por eso dice la Biblia que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros podamos entender lo siguiente. Una persona que no conoce la palabra de Dios, hermanos, siempre va a estar en tinieblas. Pero aquel que viene al conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos revela, que dice que la fe, hermanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquel hombre cree que Jesús es su Señor y se arrepiente de sus pecados, hermanos, y hay en él una conversión verdadera, y entonces en esa conversión y en esa obediencia, hermanos, él se bautiza para gloria de Dios en el agua, en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, entonces posteriormente con un regalo de Dios viene el Espíritu Santo para fortalecer y bendecir su vida, como dice en el Hechos, ahí tenemos el libro de Hechos, en Primera de Pedro les dice, hermanos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es arrepiéntete, bautícete en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y vas a recibir, ¿verdad?, el don, el regalo, la bendición del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. ¿Por qué lo dice así el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es, hermanos, su presencia, su poder, su esencia. Y Él pone una porción de Él, amados hermanos, en nuestras vidas, en la vida de cada creyente, para ayudarlo a llevar una vida, para ayudarlo a seguir adelante ahora como una nueva criatura en Cristo Jesús, para que Él pueda seguir adelante en el nombre de Jesucristo, pero sobre todo, hermanos, para poder relacionarse con Él, para tener una mejor relación con Él. Aquí, hermanos, hay una diferencia. El decir Dios está conmigo, como siempre lo he dicho, Dios está conmigo es estar a un lado, ¿verdad? Dios va con nosotros, y siempre he puesto ese ejemplo que aquí en Mexicali hace mucho calor, hermanos, en el tiempo de calor, y usted me llaman y me dicen a mí, ¿sabes qué? Yo estoy, me llama mi esposa y me dice, ¿dónde estás? Estoy
aquí con el hermano o aquí en la casa del hermano o aquí en la iglesia, pero estoy allá afuera, donde está el calor, donde está la inclemencia del tiempo y me está afectando, pero yo le dije, estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? O acá en la iglesia, pero realmente no estoy estoy fuera de la iglesia, estoy con la iglesia, o estoy con el pastor, estoy fuera de aquel lugar. Cuando uno está dentro, entonces sí siente la protección, siente la seguridad. Aquí hay aire acondicionado, aquí hay frescura. Así es lo mismo. No es lo mismo decir que Dios está conmigo a decir que Dios está en mí. Y eso es lo que representa de una manera especial la presencia de Dios en la vida del creyente, para gloria de nuestro Dios, que le ayuda, hermanos, de una forma al hombre a poder recibir de Dios su fortaleza para renovarlo, hermanos, para ayudarlo y para santificarlo cada día más, como dice la palabra del Señor ahí en San Juan capítulo 4, versos 24, que son varios pasajes. Dice, Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También ahí, hermanos, en 1 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, que es un texto muy hermoso, y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria sea a nuestro Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y entonces, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces allá hay libertad y podemos adorar a Dios con libertad para gloria de su nombre. Y ahí en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, dice, ¿por qué se llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Ahí no lo es clara. Dice, y sustrajiste del precio de la heredad. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Nosotros no ofendemos, hermanos, al hombre, sino ofendemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Por eso, hermanos, podemos decir, hermanos, que a través de las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo es Dios y que Él pone de su presencia en la vida de todos los hijos. Él, hermano, nos da de su esencia. Así como el hombre, hermano, recibe el ADN de los padres, la herencia, hermanos, en los movimientos, en la forma de ser, porque es herencia de nuestros padres. Ahora, aquel que ha nacido en Cristo Jesús, aquel que ha sido transformado en Cristo Jesús y se ha bautizado, como decía nuestro hermano Raúl, hermanos, en esas 3 etapas, que renace un nuevo hombre ahora con la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y para ello necesita tener en él el ADN de Cristo, necesita tener en él la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, para gloria de Dios, como también lo dice ahí, amados hermanos, en San Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que son nacidos por el Espíritu Santo son engendrados por el poder glorioso y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios es el Espíritu Santo, y en Él no hay, amados hermanos, en Él nos da una porción de su presencia para que seamos llamados sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. Así es que, hermanos, la presencia de Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y esa presencia tiene que estar con nosotros, debe de estar con nosotros, porque ese Espíritu Santo, hermanos, es necesario para ser salvos. Fíjese bien lo que estamos diciendo, es necesario para ser salvos. Como dice el mismo Señor Jesucristo, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es lo que decía nuestro hermano Raúl hace un momento. Hay muchas personas que se bautizan, que conocen la palabra del Señor, se arrepienten de sus pecados, pero no se bautizan. Es un complemento, como veíamos en el slide primero, hermanos, al empezar, que yo tengo que bautizarme, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, y entonces sí, hermanos, tendré entrada en el reino de Dios. Esta es una verdad, hermanos, de las que debemos conocer. No solo debemos bautizarnos en agua, porque algunos
personas, como decíamos unos minutos, piensan que no se ocupa, no se preocupan por buscar el bautismo del Espíritu Santo, no se preocupan por llenarse de Dios y no pueden perseverar. Es una de las condiciones, uno de los resultados que pasan. No puede continuar, no puede permanecer en la fe, no puede permanecer en la armonía con Dios. Le gana su naturaleza adámica todavía. Se ha arrepentido, se ha bautizado, pero no se ha llenado de la presencia de Dios que le va a ayudar a mantenerse firme en la fe. Por eso, amados hermanos, dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versos 5 y 7 que tendrán esas personas apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estas personas evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese nada más. Cuando uno está en el Espíritu de Dios, dice que vamos como la luz de la aurora hasta que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, a la plenitud en Cristo. ¿Qué nos va a dar ese crecimiento? El Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, dice San Juan que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Va a ser nuestro guía, va a ser nuestro consejero, va a ser nuestro orientador. Por eso es importante entender esto, que muchos hermanos que estamos dentro de la iglesia, si no somos llenos del poder del Espíritu Santo, somos hermanos fluctuantes, que somos arrastrados por doctrinas extrañas, somos enseñados, hermanos, de una manera errónea porque tampoco escudriñamos la Escritura, no escuchamos la dirección del Espíritu Santo y son arrastrados por una y por otra circunstancia. Por tanto, dice así la palabra del Señor, hermanos, como leíamos a nosotros, no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre hacen las mismas preguntas. Hermano, ¿es malo esto? Hermano, ¿podemos celebrar esto? Hermanos, ¿por qué? Porque no ha nacido en nuevo el Espíritu de Dios en su corazón. Siguen, hermanos, todavía arrastrando su naturaleza natural, pecaminosa, y no han sido regenerados ni bautizados por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada cristiano, hermanos, debe buscar y anhelar y pedir ser lleno, amados hermanos, del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor ahí en San Lucas capítulo 11 versos 13. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Esto es importante. Fíjese, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios está dispuesto a llenarte de su presencia. Dios está dispuesto a que tú seas cada día, hermanos, fortalecido por el poder de su Espíritu Santo. Ese es un tema, hermanos, que realmente es un tema muy hermoso, muy amplio, y hermanos, es maravilloso. Por eso es importante entender esto, que nosotros tenemos que entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Dice, amados hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos salva. Por eso nosotros dice que cuando Él vuelva por su pueblo, será por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos levantará para irnos con Él. Cuando el Señor venga, hermanos, ese es el mensaje. Fíjese bien, cuando uno está en una relación plena con Dios, que el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a tener esa relación plena con Dios. Hermanos, si usted tiene esa relación, cuando suena la gran trompeta, la final trompeta, usted se dará cuenta. ¿Y quién le va a avisar? El Espíritu Santo le va a decir a usted, el Señor está cerca, el Señor ha llegado. Y entonces usted, hermano, levantará sus manos y será transformado en un abrir y cerrar de ojos para estar por siempre con el Señor. Es necesario, hermanos, ser salvos. Por lo tanto, cada creyente en Cristo debe buscar y anhelar ser llenos de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es necesario. ¿Qué necesitamos nosotros para ser salvos? ¿Qué necesitamos nosotros para ser salvos? Dijimos primero, amados hermanos, hay una importante aquí que es el Espíritu Santo, es el que nos sella y nos distingue como hijos de Dios. Fíjese bien, el Espíritu Santo es el que nos sella y nos distingue como hijos de Dios. Hermanos, dicen ahí en Efesios, hermanos 4:30,
y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que nos va a identificar? Ahí la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Muchas veces pensamos que las vírgenes insensatas no tenían aceite en su lámpara, pero si leemos cuidadosamente la Sagrada Escritura, dice que sí tenían aceite en su lámpara, pero tenían poco aceite, poca presencia de Dios. El aceite representa el Espíritu de Dios. Tenían poca relación con Dios. Por eso es que ellos alcanzaron a escuchar que Cristo viene, que el esposo se acercaba, y se preocuparon porque no tenían el aceite suficiente para que su lámpara estuviese encendida. Sin embargo, las prudentes tenían no tan solo en su lámpara tenían aceite, sino que en su alforja tenían aceite extra. Así debe ser la vida del cristiano, ser lleno de la presencia de Dios, no conformarse con una bendición, no conformarse con una presencia de Dios en un culto maravilloso, no, hermanos, sino que día a día nuestra vida sea llena por el poder del Espíritu Santo, porque ese poder, ese sello, amados hermanos, nos da la relación con Dios para que cuando Cristo venga por nosotros, estar seguros de que nos vamos con Él. Aleluya. Número 2, ahí dice, amados hermanos, que cuando Él vuelva por su pueblo, hermanos, ¿verdad? Con poder, su Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos levantará para irnos con Él, y aún, hermanos, nos librará, hermanos, aunque estemos muertos, seremos resucitados por el poder del Espíritu Santo. Él nos ayudará a irnos con Él, como dice Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Así es de que el Espíritu Santo, hermanos, nos sella como hijos, nos da esa garantía de que Él nos vivificará cuando el Señor venga por nosotros, y también, hermanos, nos ayuda a irnos con Él. Por eso nos da esa seguridad, como dije, hermanos, nos da esa seguridad, y lo dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:14-16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad. Por eso es que cuando el cristiano, hermanos, pasa en medio de problemas, pero está lleno del Espíritu Santo, sabe quién es su ayudador, sabe en quién está confiando, sabe que no está solo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios está con nosotros y que somos hijos de Dios. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros en es tan importante el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu Santo, hermanos, literalmente, hermanos, no es de Dios. Y lo dice la palabra de Dios en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cruda realidad, pero es verdad. Yo no puedo decir, puedo ser cristiano, puedo estar aquí, amados hermanos, pero si yo no me he bautizado, si no he hecho ese paso, y mucho menos he buscado la presencia de Dios, su llenura, hermanos, no soy de Él, no soy de Cristo. Y así lo dice la palabra del Señor. Sino por eso es importante que el cristiano no debe de conformarse. El Hijo de Dios tiene que buscar, tiene que obedecer la palabra del Señor. Yo creo, yo me arrepiento, yo me convierto. Entonces, hermanos, yo me bautizo en el agua y ahora busco el bautismo con el poder del Espíritu Santo para ser sellado y tener esa garantía y esa seguridad de que un día me iré con Cristo delante de su presencia. Aleluya. Y entonces sí, viviré para siempre con mi Señor. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, es necesario vivir, hermanos, para tener una vida victoriosa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo da seguridad de que seremos salvos cuando Cristo vuelva, sino que ahora mismo, mientras esperamos su regreso, su Espíritu Santo está puesto como un acompañante, un guía, un ayudador, para que podamos vivir, hermanos, fortalecidos contra toda lucha, contra toda prueba,
contra toda tentación. Nosotros seguir ahí, como dice estos 3 pasajes de las Sagradas Escrituras, que hermanos dice así en 1 San Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él es nuestro guía, Él es el que nos va a decir, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La comunión del Espíritu Santo, hermanos, es la que nos va a guiar a todas las cosas. Por eso el cristiano que está lleno del Espíritu Santo no tiene el temor el día de mañana. Ahora con esto de la vacuna escuchaba un mensaje de nuestro hermano Pastor Giraldo Reyes, hermanos, que hablaba acerca de la vacuna, las cosas de lo que piensa la gente, hermanos, pero cuando hay conocimiento de la palabra, cuando hay seguridad en el Espíritu de Dios y estamos llenos de Dios, no tenemos temor porque Él nos guía a toda verdad. Dice San Juan 16:7 también, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice el Señor Jesucristo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que nos va a consolar, Él es el que nos va a dar seguridad. Por eso el cristiano, hermanos, que tiene pruebas, porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y esa confianza nos la da el Espíritu Santo cuando está en la vida del cristiano. Por eso es el Consolador. Él es el que nos trae paz, Él es el que nos trae seguridad. Y el cristiano que vive en esa llenura, hermanos, como dije en el momento de las 10 vírgenes, su lámpara, su luz siempre va a estar encendida de una manera potentosa. Hermanos, pero si tiene poco aceite, su luz va a ser tenue y no va a poder ver. Por eso es importante ser llenos de la presencia de Dios. San Juan 14, versos 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Esto es lo que he dicho. Yo puedo decir, está el Señor conmigo, sí, pero ocupamos que el Señor esté en nosotros, el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, porque Él, hermanos, nos guiará a toda verdad, nos consolará, amados hermanos, y siempre estará con nosotros. Aleluya. Él nunca nos va a dejar. Gloria sea a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es necesario vivir una vida victoriosa en el poder de Dios. Dice, amados hermanos, poder la vida en Cristo no proviene de las fuerzas de la voluntad humana, no proviene de la fuerza de voluntad humana, hermanos, no, sino proviene de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, hermanos, en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso la fuerza no proviene, hermanos, de la voluntad humana. La voluntad del hombre, hermanos, nos puede motivar, hermanos, a hacer algunas cosas, a servir a Dios, pero la fuerza, hermanos, de la voluntad por sí sola no tiene, hermanos, más que límites, no tiene mucho poder, porque cuando llega, hermanos, el conflicto, la aflicción, esa voluntad a veces se ve quebrantada, pero cuando el hombre es lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, recibe poder de lo alto y puede ser testigo del poder de Dios. Dice también 2 Timoteo 1:17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Romanos 5:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Qué importante entonces es ser llenos de Dios, porque es a través del poder de Dios, porque dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas del Señor, hermanos, no son carnales. Por eso es que es importante ser llenos de Dios, para que no actúe nuestra naturaleza. No actuemos conforme a nuestros impulsos carnales, sino que siempre obre en nosotros el poder del Espíritu Santo. Dice un hermoso canto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Alma mía, pregúntate tú. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos esa comunión con el Padre a través de su presencia, hermanos, no vamos a saber qué hacer. Por eso es importante ser llenos del Señor, buscar al Señor para agradarle a nuestro Dios. Y el siguiente punto, hermanos, es cómo vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a recibir?
Porque a veces, hermanos, lo vemos, los pasos que tengo que hacer para poder llegar a esa bendición de recibir el Espíritu Santo. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo yo lo puedo recibir? Dice, hermanos, Dios dejó al alcance de todos los creyentes su Espíritu Santo. Por eso leíamos hace un momento en un pasaje que si nosotros se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Por eso es que primeramente nosotros, para poder recibir el Espíritu Santo, hermanos, siendo convertidos, siendo los creyentes, hermanos, y obedeciendo su palabra, tenemos que entender lo siguiente. Primero, estar en unidad. En Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Primero, la unidad. Son los claves. A veces dice el hermano, es que yo busco al Espíritu Santo y no lo puedo recibir. ¿Cómo estamos unidos en la iglesia? ¿Cuál es tu armonía dentro de la congregación? Por eso lo primero es estar en armonía. Dijo el Señor Jesucristo, yo y mi Padre uno somos. Entonces la armonía, y el Señor en el Getsemaní oró al Padre diciendo que sean uno, Señor, que sean ellos uno, mis discípulos, el pueblo, sean uno, como tú y yo somos uno. La armonía es importante, hermanos, porque también dice un pasaje de la Sagrada Escritura, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hablarte de la paz está hablando de la armonía, con todos, no con grupos seleccionados. Por eso es importante la unidad, y el Señor derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés porque estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y también en oración. Por eso dice Hechos capítulo 4 versos 31, cuando hubieron orado, y ahí donde estamos leyendo dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración es importante. Dice las Sagradas Escrituras que todo tiempo debemos estar orando, orar sin cesar. Es la comunión y la oración unánime, va a derramar de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque cuando hubieron orado, estaban en esa comunión, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces estamos consagrando nuestra vida a Dios? Y a veces, hermanos, lamentablemente no oramos lo suficiente, oramos 5 minutos siempre a las carreras y no le dedicamos ese tiempo. Dedíquele tiempo a la oración. Dice la Sagrada Escritura también, hermanos, que es importante, hermanos, que nosotros cuando estemos en esa comunión, también el Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos del presbiterio. En Hechos capítulo 8 versos 14 y 7 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. La oración de los siervos de Dios, hermanos, también puede traer el Espíritu Santo a nosotros. Hechos capítulo 19, verso 6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. También, hermanos, entonces podemos recibirla a través de la oración de los siervos de Dios cuando estamos en esa comunión los unos con los otros y en esa plenitud con Dios. También escuchando las predicaciones, Dios puede derramar de su Espíritu Santo cuando estamos atentos. A veces, hermanos, ahora con esta tecnología, por ahí hay un cuadrito que usted le toca ahí y hace la pantalla chiquita y usted, hermanos, entonces empieza a navegar ahí en el Face o empieza a navegar en el WhatsApp o ahí anda viendo lo que le mandaron o no sé qué ande viendo, pero esta transmisión o las predicaciones que está escuchando, porque ahora como se ha estado haciendo por la pandemia, usted a veces ni presta atención porque anda viendo otras cosas. Por eso el escuchar la palabra de Dios también, hermanos, trae la promesa del Espíritu Santo. Y lo dice Hechos capítulo 10, versos 44. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, fíjese bien, cuando aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Da gloria a Dios por ello, hermano,
Porque cuando usted pone atención y se goza en la palabra, ahí también puede caer la presencia de Dios en su vida y derramar el Espíritu Santo en su corazón, y usted va a ser lleno de la presencia de Dios porque está atento a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es hermoso. Todas estas cosas son estrategias, hermanos, y son formas en las cuales nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, otra cosa es obedecer la palabra de Dios. A través de la obediencia de la palabra de Dios, dice Hechos capítulo 5, verso 32, y nosotros somos testigos, dice, suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿A quiénes va a ser dado? A los que le obedecen. A los que no tan solo son oidores de la palabra, sino hacedores. A ellos también les es dado el Espíritu Santo, es una promesa. Y por ahí yo puse un punto adicional, hermanos amados, que es el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Ahí en Joel, amados hermanos, en su capítulo 2, versos 28 y 29, dice en esa preciosa palabra, dice, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Y si usted lee los primeros 2 capítulos, ahí vemos una historia, hermanos, que lamentablemente el pueblo de Dios, como dicen vulgarmente, se echó en sus laureles, empezó a darle placer a su carne, comían y bebían, dejaron el culto a Dios, dejaron el servir a Dios. Ahí en el verso número 8 y 9 nos lo dice, en el verso 14 también, hermanos, nos dice ahí en capítulo 1 de Joel, que el pueblo se olvidó de Dios y mejor prefirió darle rienda suelta a su naturaleza, a lo que más les gustaba. Y entonces vino plaga sobre ellos, vino mal sobre ellos, y el profeta Joel le dice: arrepiéntanse y reconcíliense con Dios. Y si el pueblo se arrepiente y se reconcilia con Dios, después de esto, el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso, en conclusión, amados hermanos, para gloria de nuestro Dios, podemos decir, dice las Sagradas Escrituras, dice, Pablo sabía la importancia dice, lo importante y necesario que es el Espíritu Santo. No basta solo con el bautismo en el nombre de Jesús, debemos recibir el Espíritu Santo. Dice ahí en Hechos capítulo 19, versos 2 y 3. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ellos dijeron, el bautismo de Juan. Entonces, hermanos, es importante no tan solo bautizarnos, sino ser llenos del Espíritu Santo. Luego dice, los apóstoles en Jerusalén cuando se enteraron de que Samaria había recibido el Evangelio, enviaron a Pedro, como habíamos visto en ese momento, enviaron a Pedro a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 8, 14 al 17 dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria se habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales viniendo oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa de Dios para todos sus hijos. Debemos estar seguros de que Él es el primero en que quiere darnos su presencia. Por ello pidamos en oración que nos bautice con su maravilloso Espíritu Santo. Hermanos, la bendición de ser llenos de Dios, hermanos, depende de nosotros, porque Él siempre está dispuesto a llenarnos. Él siempre está dispuesto, de hecho, hermanos, Él está dispuesto desde el principio a que el hombre sea salvo. Por eso es que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios está dando lo que le corresponde para nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde dar lo que a nosotros nos toca. Arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Dios, bautizarnos en el nombre de Jesucristo y ser llenos del poder del Espíritu Santo para que cuando Él venga nos encuentre encendidos con nuestras lámparas y glorificando y bendiciendo su nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta es mi participación hasta este momento. Que el Señor siga guardando sus vidas. Nos vamos a despedir de esta transmisión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un saludo a todas las congregaciones, a todos nuestros hermanos en Jesucristo, y que Dios bendiga sus vidas. Paz a vosotros, hermanos. Dios los guarde. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
estrella.